siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Permítame orar. Padre, gracias por todo este tiempo de adoración, de alabanza a tu nombre, de exaltar y reconocer tus virtudes, tus bondades, tus milagros, Señor. Pero esto no estaría completo si hoy no hacemos un alto y abrimos tu palabra como lo hemos hecho, y ahora queremos escucharte a ti, Señor. Que sea tu palabra, como lo dice en ella misma, la que no vuelva vacía, que cumpla el propósito por el cual tú el día de hoy nos das esta palabra. Prepara nuestro corazón, quita las cosas que pudieran estorbar y haznos sensibles a esa voz tuya al escuchar tu palabra. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Seguramente todos nosotros en algún tiempo de nuestra vida, como lo vivieron Gary y Keila en su momento, como lo hemos vivido todos, hemos enfrentado situaciones difíciles. A veces son crisis de relaciones, a veces es un tiempo de escasez donde no hay ni de dónde echar mano, a veces es una enfermedad, a veces quizás con más dolores la muerte de alguien muy cercano a nosotros, tal vez pudieran ser malas noticias, ruptura de relaciones y muchas cosas más. Y entonces surgen preguntas, porque todos pasamos por esos tiempos. ¿Dónde está Dios cuando estoy pasando por tiempos difíciles? ¿Dónde está Dios cuando estoy viviendo esa crisis y no escucho su voz? No veo su respuesta, no veo su manifestación. ¿Por qué el Señor no me responde cuando más lo necesito? Pudiera ser esto algo que ha surgido en nuestras vidas. Y le digo esto porque en este pasaje que acabamos de leer de Isaías capítulo 6, que le invito a que lo mantenga ahí abierto, en ese texto vamos a considerar que el profeta Isaías estaba viviendo una crisis, y una crisis fuerte. En medio de los nubarrones oscuros, cuando todo se veía más negro, le sucedió algo extraordinario y encontró las respuestas a las interrogantes que nos hemos hecho hace unos momentos. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito? Los tiempos de adversidad, amada iglesia Betel, son inevitables. Van a venir tiempos de adversidad. Siempre vendrán. O bien como iglesia, o bien en lo personal, o bien a manera familiar. Pero siempre van a venir esos tiempos de adversidad. Créanme, Dios los usa con propósitos. Cuando buscamos su rostro, cuando descansamos en Él, Dios usa esos tiempos difíciles con propósitos que nos ayudan a madurar, nos ayudan a acercarnos al Señor, nos hacen depender de Él, y así se va forjando en nosotros el carácter de Cristo, porque hemos de seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Jesús. Y Dios usa esos tiempos de adversidad para ir forjando y moldeando nuestras vidas. Ahora se lo explico. Versículo 1. En el año que murió el rey Usías, rey del pueblo de Israel, en el año que murió el rey Usías, el rey había muerto, el pueblo no tenía dirigente, había un sentir de vulnerabilidad, como si se hubiera muerto el presidente, el primer ministro, cuando murió la princesa Diana, era un presidente. Y había ese sentir, ese vacío, esa inestabilidad aún en el país. Eran tiempos difíciles, eran tiempos de crisis. Cuando en medio de esa situación crítica, Isaías vivió algo muy significativo, porque es Isaías quien lo relata, ¿verdad? Dice que en ese año que muere el rey Usías, ¿ya vio lo que sigue? Dijo Isaías: vi yo al Señor, vi yo a Dios. A lo mejor bastaría con que dijera vi a Dios, ¿verdad? Pero así lo dice el énfasis: vi yo al Señor.
Isaías pudo ver a Dios cuando el panorama pintaba muy oscuro, cuando el panorama era difícil, y pudo ver al Señor clara y perfectamente, sin perder detalle de esa visión que se le estaba presentando. Dicho de una manera coloquial, diría, no fue un vistazo de Dios lo que tuvo, fue un detalle a detalle de todo lo que vio Isaías cuando estaba pasando ese tiempo difícil de crisis, porque el rey había muerto. Podía llegar un ataque y no había quien dirigiera. Podía necesitar el rumbo de un rey y no había quien lo diera. Y entonces el pueblo estaba en crisis. En ese momento, Isaías ve a Dios. Y si Isaías pudo ver a Dios en un tiempo difícil, yo pregunto, hermanos, ¿usted y yo podemos ver a Dios cuando pasamos tiempos así? De adversidad, de incertidumbre, de escasez, de inseguridad. Cuando todo se nos derrumba, ¿hemos visto a Dios? ¿Podemos ver al Señor? Escuché hace no mucho tiempo que un pastor decía que los cristianos, y lo voy a poner entre comillas, no decimos mentiras. Espero que eso sea una realidad, que los cristianos no decimos mentiras, pero dice que sí las cantamos. Cantamos verdades como si fueran mentiras, porque no creemos nada de lo que cantamos. Y yo no alcanzaba a entender esto, ¿verdad? Y reflexionando podía pensar en ese canto que dice: aunque las nubes aquí me ensombrecerán. ¿Qué sigue? Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. ¿Así lo cantamos, hermanos? ¿Lo creemos? No le creo. Le voy a decir por qué. Porque apenas nos llegan las primeras malas noticias, los nubarrones oscuros, y nos asustamos muy rápido. Ha de ser un cáncer. Oiga, espérame, le mandaron a hacer unos estudios nada más. Y de repente estamos ahí emocionalmente todos golpeados y nos sentimos espiritualmente tambaleantes y nos ponemos a llorar como si eso que cantamos no fuera real, como si Dios fuera un mito. ¿No debería ser diferente nuestra actitud ante las circunstancias adversas? Porque cantamos, ¿verdad? Sigo confiando en Jesús, Él me sostendrá. O cantamos: para Dios no hay imposibles. ¿Y cómo le voy a hacer, hermano? Mire lo que estoy pasando. Entonces, ¿hay imposibles para Dios o no hay imposibles para Dios? ¿Creemos lo que cantamos, lo que dice la palabra del Señor, o no lo creemos? Por eso decía el pastor que cantamos verdades como si fueran mentiras, ¿verdad? Como si fueran mentiras. Porque si es así, que para Dios no hay imposibles, que todos nuestros problemas resolverá, entonces ¿por qué me voy a preocupar? Porque es muy fácil, ¿verdad? Decir amén. Pero en verdad lo creo, lo vivo, entiendo, digo: Señor, estoy en tus manos. Poca gente he visto, hermanos, que cuando pasan tiempos de crisis se mantienen firmes. Una de ellas fue la esposa de un pastor que muchos años tuvo cáncer. Mire que íbamos a saludarla y salíamos bendecidos nosotros de ver su fortaleza, su entereza. El decir: yo estoy en las manos de Dios, no pasa nada, si me quiere llevar así me va a llevar. No está: ¿por qué no responde Dios mi oración? Nunca dijo eso, nunca se quejó de dolores, nunca mostró una debilidad, porque decía: estoy en las manos del Señor y creo lo que dice su palabra. No va a pasar nada que Dios no quiera, ¿verdad? ¿O sí? Porque a veces ni lo creemos eso tampoco. Dios permite que sucedan las cosas por algo. Tiene propósitos para nosotros. ¿Cómo tenemos que aprender a entenderlo, verdad? Hace muchos años cantábamos la versión mayor de ese canto de las nubarrones que dice: maestro, se encrespan las aguas y ruge la tempestad, los grandes abismos del cielo se llenan de oscuridad. Así lo cantamos cuando vemos una crisis, ¿verdad? Se está poniendo todo negro, se está poniendo todo oscuro, pero creemos la promesa del Señor que dice: los vientos, las ondas oirán tu voz y se va a hacer una grande paz. ¿Sí? Así dice el canto. ¿Lo creemos? No. Debo decir que no. No lo creemos, lo cantamos como si fuera una mentira. Y es por eso que en las crisis no vemos a Dios. ¿Cómo deberíamos de creer más la palabra, hermano? ¿Y sabe por qué somos débiles en ese sentido?
porque nos exponemos poco a la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y si en verdad nos expusiéramos más a la palabra, esa fe sería impresionante en todo creyente, impresionante. ¿Cómo puede pensar que Pablo y Silas, después de haber sido azotados, haber sido metidos en el calabozo de más adentro, tener sus pies en el cepo, estaban cantando alabanzas al Señor? Usted y yo estaríamos, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque no creemos lo que cantamos, no creemos lo que dice la palabra del Señor. En un tiempo de crisis, cuando el rey había muerto, cuando estaban sin dirigente, cuando todo se veía oscuro, escuche lo que dice Isaías. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Trate de imaginar la palabra, hermano, lo que estamos describiendo. Un trono alto y sublime. ¿Sabe qué mensaje dice eso, nada más, esa expresión de el trono alto y sublime? Eso habla de un gobierno. Pues aún sin haber un rey, sin tener dirección, sin estar alguien guiando, Dios gobierna, está en un trono alto y sublime. ¿Lo cree, hermano? Y Dios sigue gobernando. ¿Por qué voy a desesperarme entonces? Creamos lo que dice la palabra del Señor. Esa imagen del trono alto y sublime habla de soberanía. Cuando todo es oscuro e incierto y especulativo, Dios es soberano. Dios está por encima de todo lo que pudiera pensar y creer. Y debo de descansar en la soberanía del Señor, no en lo que se ve en el panorama, hermano, porque pues nosotros vemos lo exterior, pero Dios conoce todas las cosas y Dios cambia nuestras circunstancias, pero debemos de creerlo y no desmoronarnos. Hace algunos días estaba platicando con una iglesia en crisis y yo les dije, hermanos, perdón, esta bola de nieve que ven ustedes y que cada vez le añaden más cosas y más cosas y más cosas, en un instante Dios la deshace. Y se me quedaron viendo así como que, ¿a poco? Pues claro, Dios cambia de un momento a otro las circunstancias. Y tal vez cuando menos lo esperamos, Dios obra así. Y un día Gary y Kayla se daban cuenta que Kayla estaba embarazada. Wow. Y créanme que aún tenían temores y no querían decirle a nadie, pero se acercaron a nosotros así espichaditos, a mi esposa y a mí. ¿Qué cree, pastor? Nomás no diga nada. No digo nada. Pues así pasó, ¿verdad? Porque Dios cambia nuestra circunstancia de un momento a otro. Tengo que creerle al Señor. Tengo que creerle. Ver al Señor en un trono alto y sublime tiene que ver con un reinado. Pues ¿quién está gobernando, hermanos? En medio del caos y de la incertidumbre, de la duda, Dios está reinando, hermanos. Dios está reinando. Él no ha perdido el control de nada de lo que sucede. Y también es sinónimo de poder. Cuando todo parece desmoronarse, ahí está el Dios todopoderoso sentado en un trono alto y sublime. Quítelo de ahí. Él es quien es, hermanos. Y Él está por encima de todos nosotros. ¿Sabe que dependiendo el concepto que usted y yo tengamos de Dios, es el tamaño de nuestro problema y de nuestra crisis? Porque si yo digo, pues Dios es de ese tamaño, pero yo tengo un problemón así, pues ya hizo a Dios chiquito, perdóneme. Pero cuando yo tengo un Dios grande que se sienta en su trono alto y sublime, mi problema se hace así. Créamelo. Bueno, menos que no lo crea, pues es su problema, ¿verdad? Pero todo problema, por más grande que parezca, para Dios no es nada. Capítulos más adelante en este libro de Isaías, Isaías dijo, no lo busquen, Isaías 40, después en su casa lo leen. Dijo Isaías sobre Dios, fíjese: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como una gotita que se cae así de la tina. Así le son las naciones más poderosas. ¿Cuál quiere? China, Estados Unidos, la Unión Europea. Eso es para Dios como una gotita de agua. ¿Qué problema no podrá entender Dios y traer un propósito a nuestras vidas, hermano? Eso lo escribió Isaías. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas, así como un polvito.
Eso es las naciones poderosas delante de Dios. Él escribió: he aquí que Él hace desaparecer las islas como a polvo. ¿Le ha tocado que por ahí se le junta un montoncito de tierra y usted le hace y se acabó? Así le hace Dios a las naciones más poderosas. ¿Qué es lo más poderoso para Dios, hermano? Nada. Él es más grande que cualquier circunstancia, problema o situación que estemos viviendo. Dice: como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada. No son nada, hermano, son menos que nada. Yo no sé qué es eso, pero para Dios eso es lo que significan las naciones poderosas. Menos que nada, ¿verdad? Dice que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. ¿De qué tamaño es Dios, hermano? ¿De qué tamaño es Dios? Su concepto correcto de Dios le ayudará a entender qué chiquito es su problema y cómo nos ahogamos en un vaso de agua. Créamelo. Voy a continuar porque si no ahí me entretengo. ¿Sabe usted por qué nos asustamos en las crisis, hermanos? Porque tenemos un concepto equivocado de Dios. Tu problema será grande o será pequeño de acuerdo a tu concepto de Dios. ¿De qué tamaño es Dios para usted? En Marcos, creo que es 2, y si no es 2, búsquelo. Si no es 2, es 9. Hay un incidente en Jesús, que un papá lleva a su hijo con Jesús y no estaba Jesús, estaban los discípulos y le decían: sanen a mi hijo, está enfermo. Y los discípulos no pudieron y estaban discutiendo, ¿cómo que no pueden? Y esto y el otro. Y en eso llega Jesús, que ya sabía lo que estaba pasando, pero dice: ¿qué están discutiendo? Dice el padre de familia: traje a ti a mi hijo porque tiene un espíritu que lo tumba en el agua, lo tumba en el fuego para matarle. Pero tus discípulos no pudieron hacer nada. Y luego, ¿sabe qué dijo ese papá? Yo creo que era bautista, porque dijo: si puedes hacer algo, haz algo. Híjole, qué tremendo, ¿no? Si puedes hacer algo. ¿Sabe cómo le contestó Jesús? Si puedes creer. Es decir, ese no es problema mío, yo lo puedo hacer. Si tú lo crees, lo voy a hacer, pero si no lo crees, yo no voy a hacer nada. Acuérdense que por la incredulidad Jesús no responde. Si yo no creo, Dios no responde. Y eso lo dijo muchas veces el Señor Jesús. La expresión era: conforme a vuestra fe os sea hecho. Es decir, yo lo voy a hacer si tú lo crees, pero si tú no lo crees, yo no voy a hacer nada. ¿De qué tamaño es Dios, hermano? Para creer lo que Él dice en su palabra, ¿verdad? En esa crisis, cuando no había rey, cuando no había dirigente, cuando acababa de morir el rey, Isaías se concentró en ver y escuchar a Dios, que creo que es algo que nos hace falta, hermanos. Concentrarnos en ver y oír a Dios. Él no tenía prisas por hacer otras cosas. Isaías tenía una prioridad. ¿Qué dice Dios en medio de esta crisis? ¿Cómo responde Dios a esta crisis? Notemos cómo puede hablar Isaías de los detalles de la visión, porque estaba concentrado en Dios. Dice el texto que pudo ver todo lo que abarcaban las faldas de Dios, y sus faldas llenaban el templo. No me imagino la escena. Sus faldas llenaban el templo. Isaías pudo ver lo que había encima de Dios. Por encima de él había serafines, lo está describiendo. Pudo contar las alas que tenían los serafines. ¿Ya lo notó? Cada uno tenía 6 alas. Pudo observar lo que hacían con cada par de alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Qué detalle, ¿no? Para estarlo diciendo. Estaba concentrado en lo que Dios le estaba mostrando. No decía: no tengo tiempo. No, es que a mí no me da chance de eso, nada. Que eso es lo que hoy decimos nosotros, ¿verdad? Estamos tan ocupados que no tenemos tiempo para ver a Dios, y me estoy ahogando en mi problema. Ora por mi hermano y me voy porque estoy tan atareado. Cuando Isaías ve los detalles, pudo escuchar cómo los serafines exaltaban al Señor, y el uno al otro daba voces diciendo: santo, santo, santo. Es la perfecta Trinidad, la perfección de la santidad, perdón. Santo, 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 ¿verdad? Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Era el canto de los serafines. Y pudo escuchar el crujir
del marco de la puerta. Dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Crujieron, hermanos, crujieron. Y observó cómo todo se empezó a llenar de humo. Dice que la casa se llenó de humo. Déjeme hacer otro alto aquí. ¿Cuánto tiempo hace que no ve usted a Dios? Con ese detalle. ¿Cuánto tiempo hace que no ve usted a Dios? Le voy a hablar de al menos 2 razones del por qué no vemos a Dios. Al menos 2, hay muchas, pero creo que son 2 muy fundamentales. La primera razón: vivimos en un mundo tan deprisa, tan acelerado, que no hacemos un alto en nuestras vidas para ver, contemplar y escuchar a Dios. ¿Estará de acuerdo conmigo? Piense por un momento, ¿a qué horas comienza su día? ¿Y a qué horas lo termina? Casi todos comienzan su día antes de las 6 de la mañana, a las 5 tal vez. Y todos terminan su día después de las 12 de la noche. ¿A qué horas van a ver a Dios? ¿A qué horas van a ver a Dios? Si me levanto de madrugada y me acuesto de madrugada, ¿cómo voy a ver a Dios? Estoy tan ocupado, tan acelerado. Tan acelerado es nuestro mundo que no hay a veces ni tiempo para preparar la comida. Mejor pagamos por comer, ¿verdad? Y terminamos en los restaurantes, lo pedimos al Didi, ¿o cómo se llama? O preparamos una maruchan en el peor de los casos. No hay tiempo para preparar comida. Y si no tengo ni tiempo para preparar comida, ¿tendré tiempo para ver a Dios? Por eso me ahogo en mi problema, hermanos. Por eso me ahogo en mi crisis, porque estoy ocupado y atareado. ¿Cuánto tiempo la gente permanece conectada al celular, hermanos? Los expertos dicen que 24 horas. No nos desconectamos, ¿verdad? Está encendido todo el tiempo. Y apenas vemos que ya bajó 2 rayitas la pila y hay que conectarlo. Porque qué problemón si se me acaba el celular. Qué problemón. Lo que era un teléfono para hacer una llamada, para comunicarme con alguien, se volvió mi cámara fotográfica, la cámara de video, mi máquina de escribir, mi calculadora, mi reloj, mi despertador, mi agenda, mi cuaderno de notas, la grabadora, el radio, mi televisión, el periódico, mi biblioteca, mi directorio, mi archivo de documentos, mi correo, mis videojuegos. Ahí traigo mi Biblia y mi himnario, traigo mi álbum fotográfico, traigo mi GPS, traigo ahí a la secretaria y los Siri. ¿Me ayudas con esto? Secre, ¿verdad? ¿Tenemos secre también? Ahí traigo mis cuentas bancarias, ahí tengo la alarma, mi sistema de vigilancia en la casa o en la oficina, el sistema de rastreo de mis contactos, redes sociales y un largo etcétera, 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 etcétera. Ese aparato ha llenado el vacío de muchos tiempos en la vida de la gente. ¿Cuándo vamos a ver a Dios? Y no estoy diciendo que sea malo traer celular, yo uso celular. ¿Cuándo hay que dejarlo a un lado y buscar el rostro de Dios y ver a los serafines y contar las salas y escuchar su voz y ver qué hacían con las salas y ver cómo llenaba la presencia de Dios todo el lugar? ¿Cuándo vamos a ver a Dios si no le dedicamos tiempo a ello por el mundo en el que estamos viviendo? Seguramente aquello que hacían nuestros abuelos de meterse a un baño grande, una tina grande y estar ahí refrescándose y bañándose y demás, eso se ha dejado a un lado porque ni siquiera el baño disfrutamos, ¿verdad? Hoy nos damos regaderazos rápido porque ya tenemos que irnos. ¿A qué horas vamos a buscar al Señor, hermanos? Todo eso porque vivimos en un mundo tan deprisa, tan acelerado, que no podemos hacer un alto para ver, contemplar y escuchar a Dios. ¿Cómo no me va a asfixiar mi problema, hermanos? ¿Cómo no me va a asfixiar mi problema? Esa es la primera razón. Y la segunda razón, y eso me preocupa mucho, la segunda razón, se lo voy a decir, que estamos tan ocupados y tan atareados en la obra de Dios que nos hemos olvidado de Dios. ¿Se entendió? Dijo Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. El que entendió, entendió. Creemos en la palabra de Dios, creemos que es la forma en que Dios nos habla, creemos que la palabra es relevante a mi vida, pero no la leo, no se incrementa mi fe,
y entonces sigo dudando de Dios. Y estoy tan ocupado en la obra de Dios porque seguramente he venido a la iglesia, tal vez he venido hasta los ensayos, tal vez he venido al grupo de oración, al de estudio bíblico, y no estoy diciendo que sea malo, pero estoy tan ocupado en la obra de Dios que me he olvidado de Dios. ¿Se entiende? ¿Sabe que eso también pasaba en los tiempos de Isaías? En Isaías 1, el primer capítulo, hermanos. Fíjese, la gente estaba tan atareada en la obra de Dios, cumpliendo con los rituales hacia Dios, que se olvidaron de Dios. Dice Isaías 1 del 13 en adelante: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? La obra de Dios, ¿verdad? Hastiado estoy, dice el Señor. Me asusta, ¿no? Hastiado estoy de sus holocaustos de carnero, de cebo de animales engordados. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y eran los rituales para adorar al Señor. Pero la gente estaba tan ocupada en la obra de Dios que ya no buscaban a Dios, ya no veían a Dios. Dice: no me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, dice el Señor a través del profeta Isaías. Son iniquidades vuestras reuniones. ¡Bum! Tan ocupados en la obra de Dios que nos hemos olvidado de Dios. Dice: vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Y lo está diciendo el Señor a través del profeta. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Nos ocupamos tanto, hermanos, en la obra de Dios, pero no tengo mi tiempo con Dios. No busco el rostro del Señor. Yo les he hablado de 3 altares que tenemos que atender todos, ¿verdad? Todos los que nos decimos seguidores de Jesús. El primero es el altar de mi vida privada. ¿Tengo encendido ese altar, hermanos? Mi tiempo a solas con Dios. ¿A qué horas, pastor? Yo no tengo tiempo. Pues ese es el problema. Pero sí fui al culto, qué bueno. Pero Dios te habla a ti en lo personal. Este cubetazo de leche espiritual que yo les doy así no alcanza para todos a lo mejor. Pero cuando tú estás a solas con Dios, Dios te llama, Dios te habla, Dios te toca el corazón, Dios te muestra cosas. El altar de tu vida privada. Luego viene el altar de tu vida familiar. ¿Estás reuniendo a tu familia para presentarlos delante de Dios, leer un pasaje, orar, decir: ¿cómo te va a ti, hijo? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, amor? ¿Cómo te va a ti? Y entonces poder estar delante de Dios con mi familia. Es el altar de mi vida familiar. Y la Biblia está llena de esto, ¿verdad? La repetirás a tus hijos y hablarás de ella cuando estés en casa, cuando salgas por el camino, cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo tiempo. ¿Cómo está ese altar? ¿Está derribado o está listo? Y luego es el altar de mi vida con la comunidad que se llama iglesia, mi familia en la fe, donde debo de estar para celebrar el nombre del Señor como un solo cuerpo. Y cantamos: somos un cuerpo en Cristo, aleluya. Cuando estamos juntos, entre nosotros Jesús está. Amén. Y así es. Son 3 altares: mi privado, mi familia y mi iglesia. Pero si no hacemos tiempo, nos ocupamos tanto en la obra de Dios que nos olvidamos de Dios. Pero no sucedió así con Isaías. Isaías, cuando se da cuenta de lo que estaba viendo, fíjese lo que pasa. Dice el versículo 5, Isaías dice: entonces dije: ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, esos son labios no limpios, si me permite la expresión, estando en esa condición, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y el que ve a Dios se muere. Así lo dice la Biblia. Nadie puede ver cara a cara al Señor. Ese es el anhelo de Marcos Vidal cuando llegue a la presencia. Solo déjame mirarte cara a cara, aunque caiga derretido en tu mirada. Qué hermosa expresión, ¿verdad? Pero Isaías se da cuenta de que estaba viendo a Dios. No es posible estar delante de la presencia de Dios, verle cara a cara, porque somos los más viles de los pecadores. Como dice Pablo, soy el primero de los pecadores. Y mire que era Pablo. Y entonces dice Isaías: vi a Dios, ya me voy a morir.
ya me voy a morir. Soy hombre muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Es estando en la presencia de Dios ahí, hermanos, donde me doy cuenta de lo miserable que soy, de lo pecadores que somos. Por eso decía Jesús: si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas, porque ahí delante de Dios nos damos cuenta del pecado, y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda. De nada vale que se la entregues a Dios si no estás en paz con tu hermano, con tu esposo, con tu esposa, con el amigo, con el vecino. Tenemos que estar en paz. Deja ahí tu ofrenda, ve y ponte en paz, reconcíliate, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estar delante de la presencia de Dios es darme cuenta de mi pecado. Y si cuando usted está aquí Dios le muestra pecado, es eso, que Dios quiere que nos pongamos a cuentas con Él y con alguien que hayamos ofendido, dañado, o que estemos lastimados en esa relación, ¿verdad? Por eso le digo, vivimos tan ocupados, tan atareados en la obra de Dios. Estamos en el culto, traemos la ofrenda, cantamos, pero que ni se me acerque fulano porque le voy a sacar la vuelta, le voy a sacar la lengua y le tuerzo la boca, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve adorar a Dios así, hermano? Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos han visto mis ojos al Rey. ¿Sabe qué sucedió cuando Isaías se da cuenta de su pecado, de su incapacidad para servir y de ministrar a Dios por su pecado? Dice el versículo 6: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y luego dice el 7: y tocando con él sobre mi boca. Yo me imagino esa escena asombrosa. Dijo: he aquí esto tocó tus labios, porque se dio cuenta que él era pecador. Dijo: siendo hombre de labios inmundos, lo que sale de mi boca causa daño, maldice, lastima, ofende, amarga, raspa. Y usted échele todo lo que quiera. Siendo hombre de labios inmundos, pues ahora viene ese serafín, toma del altar un carbón encendido y toca la boca de Isaías y le dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Aquí hay un reconocimiento, hermanos. Estando delante de la presencia de Dios, me doy cuenta de mi pecado, como le sucedió a Isaías, como dice Jesús que nos va a suceder a nosotros. Y entonces, cuando reconozco mi pecado, lo confieso, viene el perdón de Dios y es quitada mi culpa y limpio mi pecado. Pero tengo que dar esos pasos, tengo que entrar en ese proceso para que mi pecado sea quitado. Y si es así, cuando Dios toca nuestra vida con el carbón encendido del altar, entonces tengo que hablar de la santidad. Y santidad es mantenerme apartado del pecado, de cualquier clase de pecado. Hemos de recordar que servimos a un Dios que es santo, que es santo y que es santo, magnífico en santidad. Por eso dice Primera de Pedro 1:15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Si queremos servir a un Dios que es santo, yo tengo que guardar mi vida en santidad. Por eso es necesario que venga un serafín, que traiga una brasa, un carbón encendido, dice, así cuando usted lo ve al rojo vivo, y dice: y esto toca tus labios. El sentido es pedirle perdón al Señor, tener actitud de arrepentimiento y recibir el perdón del Señor por haber confesado mi pecado. Ese es el sentido. Recuerda a David cuando pecó. Mire el corazón de David como el de Isaías ahora. En Isaías 51, los primeros versículos, dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Le pide: borra mis rebeliones, bórralas, quítalas de mi vida. Lávame más y más de mi maldad. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Que el Señor nos limpie de nuestra maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Wow. Estar delante de la presencia de Dios es reconocer, como Isaías, como David, como Jesús nos dijo: yo reconozco mis rebeliones
y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así, con ese reconocimiento, Isaías se preparó para lo que venía a continuación, cuando su pecado es limpio, cuando es quitada su culpa con aquel carbón encendido. Mire lo que dice el versículo 8: después oí la voz del Señor. Ya está limpia mi vida, ¿verdad? Entonces oigo la voz del Señor, que dice el Señor: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Porque Dios tenía un trabajo que hacer y estaba trabajando en la vida de Isaías para que Isaías fuera a hacer esa chamba. Dios sigue trabajando así, hermanos. Cuando Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo, me enseñó que Él siempre está haciendo algo a nuestro entorno y que nos está buscando a nosotros para hacer ese trabajo. Cuando usted dice: es que aquí hace falta esto, es que Dios te quiere ahí, porque ya te diste cuenta de lo que está pasando. Precisamente cuando Dios quiso liberar a su pueblo de la esclavitud egipcia, le dijo a Moisés: quiero que vayas a Faraón. Y Moisés escuchó el llamado de Dios. Dios iba a sacarlos, pero le habló a Moisés, ¿no? Cuando Dios quiso formar una nación para sí, llamó a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, porque voy a hacer de ti una nación tan numerosa como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Y Abraham escuchó el llamado de Dios. Cuando Dios quiso que el evangelio llegara a los gentiles, llamó a Pablo y le dijo: tú vas a ir más allá de mi pueblo judío y vas a llevar este mensaje a los gentiles. Y cuando Pablo dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?, le dio la instrucción necesaria, porque Pablo escuchó la voz de Dios. Cuando llegó el tiempo para que naciera el Salvador, llamó a María y le dijo: María, por gracia concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y cómo va a ser esto? Y Dios le entra en toda esa explicación, y María escuchó el llamado. Y cuando murió el rey Usías, Dios llama al profeta para su pueblo y le dice: ¿a quién enviaré? Y dijo Isaías: aquí estoy, Señor, ya me limpiaste mi vida, ya perdonaste mi pecado, aquí estoy, envíame a mí, envíame a mí. Hoy, hermanos, Dios quiere hacer algo aquí en la iglesia y Dios sigue llamando de la misma manera. A usted le puede hablar Dios para decir: quiero que hagas esto. Y hoy el Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y cuando está limpia nuestra vida, cuando es quitado nuestro pecado, pues ahí debemos de levantar la mano y decir: Señor, aquí estoy. ¿Te puede servir esta vida inútil? Aquí estoy a tus órdenes. ¿Puede servirte este hombre pecador? Aquí estoy a tus órdenes. ¿Puede servirte esta persona ya entrada en años? Aquí estoy a tus órdenes. Y eso es lo que deberíamos de hacer entonces: escuchar la voz de Dios, escuchar el llamado del Señor. El pueblo entró en crisis cuando murió el rey. En medio de la crisis, Isaías vio al Señor. Dios preparó a Isaías limpiando su vida, quitando su pecado. Luego le llamó para que fuera el vocero de su pueblo, o el profeta para el pueblo, e Isaías respondió al llamado. Hasta el día de hoy Dios sigue llamando a sus siervos para su obra. ¿Estamos listos para responder al llamado de Dios, hermanos? ¿Estamos listos? Dios sigue llamando. Dios sigue buscando hombres y mujeres valientes. Esos que dicen: esfuérzate y sé valiente. Esos que dicen: aquí estoy, Señor, ¿en qué puedo servirte? Yo le dije que los tiempos de adversidad son inevitables, van a venir, pero Dios los usa con propósitos que nos ayudan a madurar, porque nos acercan al Señor, nos hacen depender de Él. Se va forjando nuestro carácter cada día hasta que nos parezcamos más al Señor Jesús. ¿Quiere orar conmigo? Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este episodio en la vida de Isaías, que nos muestra cómo hablas al corazón de tu pueblo, cómo hablas al corazón de tus hijos, cómo usas las crisis para que busquemos tu rostro, para que entendamos tu grandeza y para escuchar tu llamado a servirte, Señor. Porque si vivimos, para ti vivimos, Padre,
Y si morimos, para ti morimos, Señor. Sea pues que vivamos o que muramos, somos tuyos, Padre Santo. No nos pertenecemos. Estamos aquí para vivir para ti. Ayúdanos a mantenernos limpios en santidad y poder estar dispuestos para decir: aquí estoy, Señor, en que te puedo servir. ¿Le gustaría a usted comprometerse con Dios, hermano? Póngase en pie en su lugar y déjeme orar por usted. Le invito a que deje su lugar. Dios le bendiga. Gracias. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bendición, hermanos. Gracias a Dios por eso. Gracias a Dios porque Dios puede hacer grandes cosas, cosas increíbles. Es más, el Señor Jesús lo dijo, ¿verdad? Pues aún cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre, pero les voy a mandar al Espíritu Santo. Y tenemos el Espíritu Santo de Dios. Padre, muchas gracias, porque tu palabra llega a nuestro corazón. Y aquí estamos de pie, Señor, para decirte que hasta el último latido de nuestro corazón, esta vida te pertenece. Te la hemos rendido a ti, Señor. Cumple tus propósitos en nosotros. Ayúdanos a entender dónde nos quieres trabajando, Señor, sirviendo. Si es en la empresa, si es en el taller, si es en la calle, si es en la escuela, si es ahí en mi comunidad, si es en mi consultorio, en donde sea, Padre, que ahí seamos luz y bendición, y que para la iglesia seamos como esos miembros activos que estamos para cumplir una función que tú nos capacitaste y nos diste, y no podemos decir al otro: no te necesito y no tengo necesidad de ti, sino que juntos cumplamos así el propósito tuyo. Bendícenos, Señor, sé con nosotros, mira el corazón de tus hijos. Aquí estamos una vez más delante de ti para decirte: toma nuestra vida en tus manos. Somos tu propiedad y te pertenecemos. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias.